nos encontramos aquí para celebrar un acto de amor, un evento de especial importancia que busca inspirar y motivar a nuestra carrera de ciencias a seguir carreras científicas. Este día pretende fomentar la participación activa de las mujeres en el mundo de la ciencia y la tecnología, por lo que se lo dedicamos especialmente a ellas, asumiendo que las diferencias de género son cada vez menores y ojalá dentro de unos años podamos hablar de equilibrio. Y evidentemente dedicamos este día a todas aquellas personas que están en ese proceso de enamorarse, ojo, de las ciencias, seas quien seas. A continuación, mi compañera Bea. La Real Academia Española de la Lengua define enamoramiento con esta definición que no queríamos pasar por alto. Acción de parecer, perturbación o afecto desordenado del ánimo, sinónimo de emoción, arrebato, frenesí, arranque, fogosidad, ardor, furia, fuego, inclinación o preferencia. De algo vehemente a ello. Enamorarse y tener pasión es algo que todas y todos tenemos en mayor o menor medida. Pero lo que no es tan común es tener pasión por algo y trabajar en eso mismo. Por eso es tan grande este día, porque por un lado se puede estar despertando una motivación dormida o porque definitivamente esa pasión se puede convertir en la acción del proverbio trabaja en algo que te gusta y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida. Este día va dedicado para ti. Sí, para ti, que mezclabas tierra y barro y creías que iba a suceder algo maravilloso. O para ti, que te regalaron un juego de química y manchaste la cocina de tu yaya. Para ti, que tuviste un microscopio heredado de tus primos y veías así tus propios cabellos. Para ti, para el día que te diste cuenta de que la sangre no te daba miedo. O para ti, cuando te viene a la memoria aquella persona que te dijo, tú eres de ciencias y lo sabes. Para ti, por aquel día en que le preguntaste a tu profesor inocente, ¿por qué el cielo es azul? O para ti, que en vez de mirar el móvil en el laboratorio, dices, ¡oh!, cuando pasa una reacción química. O para ti, cuando te despiertas en medio de la noche soñando con problemas de tiro parabólico o inducción electromagnética. O para ti, para el día en el que empezaste a formular química orgánica y hablabas muy raro y empezabas a dibujar palitos por todas partes. O para ti, que te miran raro cuando dices palabrotas como, repetid conmigo por favor, electronvoltio, citoquina, acetil salicílico, estequiometría y bosón. Seguimos. Confiamos en que este día inspira a todos los asistentes. Permitidnos que, con especial cariño, lo dediquemos a aquellas niñas que, teniendo pasión por la ciencia, no pudieron desarrollarla por cualquier motivo. Que se lo dediquemos a las participantes de hoy, que son pura inspiración y un ejemplo para toda nuestra comunidad. Y especialmente dedicados a aquellas personas perdidas entre dudas académicas, quienes necesitan encontrar realmente su verdadera pasión por la ciencia. Esperemos que este día lo recordéis siempre. Este año contamos con la participación de mujeres destacadas en diversas disciplinas científicas. Entre ellas se encuentran Nora Kenneth, coordinadora digital, que estará con nosotros a través de la pantalla, Melissa Belló, investigadora en el Hospital Universitario de Elche, Laura Ambit, ingeniera aeronáutica, María José Herrera, directora en Banca Patrimonial, Miriam Martínez, residente de Medicina en el Hospital de Alicante, y Gemma López, técnico superior de Laboratorio Clínico y Biomédico. Pasaremos ahora a que nos cuenten un poco las participantes sobre su trayectoria profesional y después les realizaremos una serie de preguntas. Empezamos con Nora. Pues me presento un poco, yo me llamo Nora. Estoy ahora mismo en Londres, así que estoy una hora antes que vosotros y como varios de vosotros yo hice el bachillerato en Ciencias Tecnológicas en el IES Castellar y a mí me costó bastante elegir carrera porque a mí siempre me ha gustado el aspecto creativo, pero también a mí la ciencia
y la tecnología me ha gustado mucho, así que a la hora de elegir carreras me costó bastante, porque estaba entre el mundo creativo o más tecnológico, pero tuve mucha suerte y encontré una carrera que se llama computación creativa, y cuando la encontré fue un día antes de que se cerraran las inscripciones, así que me tiré de cabeza y me apunté a computación creativa, donde la carrera mezclaba un poco de más ingeniería informática, pero con otros aspectos más creativos, digamos, el desarrollo de videojuegos, diseño gráfico, también tenía aspectos virtuales, así que me vine a Londres y hice la carrera que fueron 4 años, con un año en industria, y me gustó muchísimo. Ahora empiezo para aprendí un montón. Yo, cuando empecé la carrera, tampoco sabía muchísimo de programar, así que mi primer año sí que fue un poquito más difícil porque tuve que aprender programar así de cero, pero lo volvería a hacer otra vez. Y yo acabé la carrera el año pasado, me gradué en junio del año pasado, y trabajé en una empresa de investigación con sobre todo cosas de juguetes y juegos, y hace poco en enero, en vez del trabajo que estoy haciendo, que soy coordinadora digital para Warner Bros. Y en el departamento de videojuegos y de dibujos animados, y que trabajo mucho con Cartoon Network y todas las empresas relacionadas. ¿Algo más que nos quieras comentar? O, por ejemplo, ¿cómo te ves dentro de 15 años? O sea, ¿en el mismo sitio? Pues después de la experiencia que tuve en investigación y tal, yo sé que quiero hacer algo un poco más en el creativo. Y donde estoy ahora es una empresa más creativa, no es tan físico y corporativo. Sí, yo creo que me veo en esta ruta más producto y de coordinación, un campo más creativo. Puedo usar las habilidades que tengo de programar y de tecnología, pero en un campo más creativo. Vale, muchas gracias. Bueno, damos paso a Melissa, que si hace 15 años este evento se hubiese celebrado, lo estábamos comentando antes, pues probablemente nosotras dos estaríamos sentadas y una al lado del otro. Sí, porque además Paola ha sido compañera mía de instituto toda la vida, o sea que... Bueno, y compañera también de ciencia, porque ella hizo la tesis doctoral al mismo tiempo que yo, la carrera al mismo tiempo que yo, el máster al mismo tiempo que yo, el máster de profesorado al mismo tiempo que yo, o sea que lo hemos hecho todo muy a la par. Bueno, pues nada, mi nombre es Melissa y yo quería agradecer primero a la organización de las jornadas, ¿no? Y también la invitación, porque para mí siempre es un placer pues, poder estar aquí compartiendo tiempo con la gente que ha estudiado en el mismo sitio que yo, la gente de mi pueblo, y además, pues si puedo ser de referente para que muchas de vosotras o muchos de vosotros seáis científicos que escasean, pues para mí es un orgullo, ¿no? Quería decir también que me ha encantado ver el título de las jornadas, Enamoradas de la Ciencia, que claro, tiene que ver con el día que celebramos hoy, ¿no? Que es San Valentín, pero a mí me ha encantado porque si tuviese que definirme con una frase, quizás diría eso, que soy una enamorada de la ciencia. Y bueno, es que para ser científica en realidad necesitas dos cualidades. No hace falta ser tan inteligente como la gente piensa, hace falta ser muy curioso, o sea, preguntarte absolutamente todo lo que está pasando a tu alrededor, por qué está pasando. Ser una persona también crítica con lo que te dicen y no creerte absolutamente todo. Y luego también ser una persona con mucha pasión por lo que haces. Y si alguno o alguna de vosotras llega a ser científico, entenderéis lo que estoy diciendo, porque en realidad la ciencia no es solo una profesión, es un estilo de vida, ¿vale? Entonces, bueno, pues me han traído aquí para que os cuente un poco cuál ha sido mi trayectoria hasta el momento en el que estoy ahora, que yo ahora mismo, como me han presentado, soy investigadora doctora en
en un grupo de infecciosas del Hospital General de Elche, y yo llevo un proyecto en el que, voy a resumirlo mucho, ¿vale? Sabéis que las personas que tienen VIH ahora mismo no mueren de SIDA, pero tienen otras complicaciones, ¿vale? Y es que, por ejemplo, se infectan con el virus del papiloma humano. Entonces, el virus del papiloma humano produce lesiones precancerosas. Pueden morir de cáncer. La mayoría de la gente se le trata y no pasa nada, pues se cura y ya está. Pero hay un porcentaje pequeño que siguen recurriendo la enfermedad constantemente. Entonces, yo me encargo de explicar por qué ese porcentaje de gente está recurriendo al cáncer constantemente, ¿vale? O sea, qué factores de la virología, qué factores de la inmunología y qué factores de la microbiota están implicados en esa recurrencia. Y ¿cómo he llegado hasta aquí? Pues yo hice la ESO y el bachillerato en el mismo instituto que vosotros, y sabía de siempre que yo era de ciencias porque me gustaban mucho y disfrutaba mucho en las clases, pero fíjate que la biología nunca había sido mi asignatura preferida. Tú lo sabes, mi asignatura preferida de siempre había sido matemáticas. Y es por eso que yo el bachillerato en realidad lo hice con dibujo técnico. O sea, yo dejé la biología en tercero de la ESO, para que os hagáis una idea. Y volviendo un poco atrás, pues me he dado cuenta de que mis referentes, las primeras mujeres referentes científicas que yo tuve fueron mi profesora de matemáticas, que era Vanessa, y mi profesora de química, que eran Rosma, que yo creo que lo hicieron muy, muy bien conmigo. Por ahí. Y para mí fueron mis primeras referentes. Nada, hice selectividad y yo estaba muy perdida. Todo el mundo, cuando sacas buenas notas, espera de ti que tú hagas medicina. Todo el mundo. Y ni ella ni yo éramos así. Entonces, tampoco me veía haciendo el mismo trabajo toda mi vida. Quería algo muy dinámico, que me ofreciese poder aprender constantemente, y no lo encontraba. Pues llega un día mi padre y me dice: oye, que he visto que van a hacer en Elche una carrera nueva que se llama biotecnología, que yo creo que es para ti. Me pongo a mirar el plan de estudios y recuerdo perfectamente, es que además lo he buscado, ¿vale? Leer el objetivo, ¿vale? Y el objetivo del plan de estudios era preparar a gente para tener ideas que ofrezcan soluciones a los problemas de la sociedad actual manipulando sistemas biológicos. Claro, yo leí eso y me flipo. Dije, esto es versátil, es abierto, voy a poder hacer cada día una cosa distinta. Pero es que además sigo leyendo y leo esta pregunta: ¿y tú serás capaz de realizar el avance que cambiará el mundo que conoces? Ya está, leí eso y dije, esto es lo que voy a hacer. Nada, entro en biotecnología y aquí aparece mi tercera referente de mujer científica, que era la doctora Amparo Estepa. La doctora Amparo Estepa era catedrática en bioquímica y era mi profesora de virología, y es la persona que me cuenta cómo funciona todo esto del mundo de la ciencia. No os voy a mentir, el mundo de la investigación es un mundo muy, muy, muy complicado, ¿vale? Tienes que estar en constante evaluación. O sea, nosotros no trabajamos, me refiero a la investigación pública, que es lo que yo hago siempre. Luego hay otras, o sea, tú puedes hacer biotecnología y dedicarte al sector privado, pero el sector público, que es el que a mí me gusta, porque a mí me gusta investigar en lo que tenga interés en ese momento o por lo que sienta curiosidad, es muy competitivo. Tú tienes que estar pidiendo proyectos cada 3-4 años, te evalúan y te dan el dinero o no para que tú puedas seguir trabajando. Con lo cual, para conseguir ese dinero, ¿qué tienes que hacer? Ser el mejor. Tu proyecto tiene que ser el mejor. Y no es el mejor de Alicante, es el mejor de España y en algunos momentos el mejor de Europa y en algunos momentos entre los mejores del mundo. Con lo cual, hay que currar muy mucho. Aún así, se puede hacer porque yo lo estoy haciendo y porque hay mucha gente que yo conozco que lo hace, con lo cual, si tenéis pasión por ello, al final todo se consigue. Entonces, pues yo hice con la doctora Amparo Estepa y, pues lamentablemente falleció y tuve que acabar la tesis con otras personas, mi doctorado en biología molecular y celular. Y, pues, Pau, ¿me pones las diapos que pueda enseñar algunas de los institutos en los que he trabajado? Pues he estado principalmente, los 4 años de mi tesis estuve en el IDIVE, ¿vale? Que es el Centro de Investigación de la UMH, que es el que veis
el primero a la izquierda arriba, ¿vale? Después, cuando terminé, me incorporé en el Centro Nacional de Biotecnología, ¿vale? En el grupo de coronavirus, que es justamente el de abajo, ese verde que es bastante feo. Luego, a la derecha arriba está el Erasmus Medical Center, que eso es en Rotterdam, que eso es un conjunto de rascacielos flipante. Estábamos en la planta 17 y bueno, pues ahí hay muchas cosas que contar porque hubo hasta un tiroteo ahí una vez. Y ahora, abajo de ese centro está el Hospital de Elche, que todos conocéis, que es en el que me he incorporado recientemente. Entonces, bueno, os voy a contar un poco lo que he hecho. En mi tesis lo que hice fue estudiar la defensa de los peces frente a virus, ¿vale? Y yo lo que hacía era comparándola con la defensa que podían tener los humanos frente a esos peces. Y para eso, pues lo que utilizábamos eran peces transgénicos que tenían cada parte del sistema inmune, como veis aquí, pues coloreada de una manera, ¿no? Y tú por fluorescencia podías ver cómo se iban moviendo cada una de las partes del sistema inmune en función de los tratamientos que íbamos aplicando. Esto flipante, súper chulo. Luego, en el caso del Centro Nacional de Biotecnología, que también estuve 4 años ahí, pues lo que hicimos fue básicamente, pues, a ver, yo entré en un laboratorio de coronavirus y a los pocos meses se declaró una pandemia de coronavirus, ¿vale? Entonces, claro, éramos expertos en eso, teníamos que ponernos a trabajar como los que más. Entonces tuve la experiencia de poder trabajar en el desarrollo de una vacuna frente a SARS-2. Y esas son las condiciones en las que trabajábamos. Se trabaja dentro de un laboratorio de seguridad biológica 3, porque no dejamos de trabajar con virus que nos pueden matar. Y bueno, las condiciones son esas, ¿no? Trabajar en parejas, siempre poco tiempo, no más de 4 horas, respiración asistida y todo lo que conlleva, pues totalmente un reto, ¿no? Y luego en el Erasmus Medical Center lo que hice fue generar estructuras similares a pulmones humanos, que eso es lo que se llama organoides. Y lo que quería era reducir el número de experimentos con animales, ¿vale? Que siempre los científicos parece que nos guste trabajar y hacer daño a los animales, pero lejos de todo eso intentamos reducirlo al máximo posible. Entonces, bueno, el proyecto que llevaba entonces era ese. Y os enseño estas imágenes sobre todo para que veáis que yo muchas veces hablo de organoides y la gente se piensa un órgano en pequeñito, se imagina, ¿no? Y en realidad, ¿qué vas? O sea, son estructuras que sí que funcionan como el órgano que estás imitando, pero aparentemente al microscopio lo que veis son eso, ¿no? Pues un burruño ahí de células que, bueno, si queréis verlo más bonito, pues se pueden marcar con diferentes colores. Bueno, no me quiero enrollar mucho más, que en resumen, el camino de la ciencia ha sido bastante largo, ha sido duro en muchos momentos, ¿no? Pero también, o sea, si yo sigo aquí es porque también me ha traído muchísimas cosas bonitas, muchísimas más que cosas malas, ¿no? Entonces, bueno, por hacer un resumen, he recibido muchísimos premios y reconocimientos. Para mí, o sea, he tenido la oportunidad de trabajar en los mejores laboratorios de Europa de virología. He vivido la experiencia también de poder trabajar en el extranjero, que eso es un plus siempre. He conocido a gente súper interesante, de culturas distintas, de edades totalmente distintas, pero que tenía una cosa en común conmigo, que era la pasión por su trabajo y por la ciencia. Yo personalmente sí que me he sentido muy valorada por los que me rodeaban y por la sociedad. Y luego lo más importante es que me siento muy realizada con lo que hago porque, bueno, aporto conocimientos a la sociedad y todo eso se ve reflejado pues en todas las publicaciones, patentes, eventos de divulgación, congresos, etcétera, que hacemos, y porque yo soy capaz de saciar la curiosidad que tengo por todo con el trabajo que hago. Y quiero terminar con una frase que escribí al final de los agradecimientos de mi tesis. Hay mucha gente que termina la tesis muy asqueada. Bueno, pues yo terminé la tesis y escribí esto. Y gracias a la ciencia, por enamorarme cada día un poco más, por los retos a los que me somete y por conseguir que algo me apasione tanto. Y ya está.
Bueno, Melissa, muchas gracias por tu intervención. Me sé tu historia de memoria, pero no me canso de escucharla nunca. Le damos paso ahora a Laura Ambit. Yo creo que el micro se puede... Hola. Hola, yo soy Laura Ambid y soy ingeniero aeronáutica. Yo estudié en el Instituto Miguel Hernández de Alicante, hice el BUP de Ciencias Puras. Acabé con un premio extraordinario de bachillerato de la Comunidad Valenciana y entonces me fui a estudiar aeronáutica a Madrid, porque en aquellos tiempos solo se podía estudiar en Madrid. Ahora hay mucha más oferta y se puede estudiar en más sitios de España. Yo estudié aeronáutica, hice la especialidad de motores. La verdad es que yo decidí estudiar aeronáutica el último año del instituto. De muy pequeña quería ser notario, porque alguien me dijo que firmabas y te daban un montón de dinero. Y dije, bueno, pues allá voy. Luego no sé por qué me torcí y empecé a decir, me gustan mucho más las matemáticas, así que durante muchos años quise estudiar matemáticas y el último año quise hacer aeronáutica. Estudié en Madrid, fue complicado, la verdad. Pese a haber tenido muy buenas notas, tardé 8 años en sacarme la carrera. Pero bueno, fue duro, pero también aprendí mucho. De hecho, aprendí a superarme, a aprender de los errores y a buscar la pasión de lo que me gustaba. Cuando acabé, empecé a trabajar en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial en Madrid, en energías renovables y pilas de combustible, hidrógeno, o sea, un poco distinto a lo que yo había estudiado. Y 2 años después entré en Airbus, en el fabricante europeo y mundial de aviones. Allí entré en el departamento de aerodinámica, donde estuve casi 13 años en Madrid. En el departamento de aerodinámica hacemos el diseño de los componentes del avión, de las alas, de la cola. También hacemos la parte de modelos del avión. Ensayamos el avión en túneles de viento, hacemos cálculos de modelos del avión, mezclamos todos esos datos, los metemos en una coctelera y hacemos un modelo que reproduzca lo que luego vamos a ver en el vuelo. Y de hecho, después de esos casi 13 años que estuve en el departamento de aerodinámica, me moví al departamento de ensayos en vuelo en Francia, que es donde estoy ahora. Llevo ya 5 años en Francia, en el departamento de ensayos en vuelo, donde veo, por ejemplo, ese modelo que yo hacía ahora, cómo se hace realidad y cómo lo ensayamos y probamos. En el departamento de ensayos en vuelo lo que hacemos es llevar el avión al máximo de su capacidad. Lo ensayamos, bueno, primero lo ensayamos en el simulador, en tierra, con los pilotos. Probamos maniobras que por suerte normalmente nunca pasan en vuelo. Y buscamos eso, la máxima capacidad del avión a las velocidades mínimas, a las velocidades máximas, haciendo maniobras extremas. Y con todo eso, al final, lo que tenemos que hacer es certificar que ese avión es seguro, que es capaz de hacer todo lo que necesita hacer y que los pasajeros solo tienen que subirse, descansar, aguantar la lotería de Ryanair y poco más. Y bueno, eso es a lo que yo me dedico. Como he dicho, llevo 5 años en Francia. De hecho, cuando acabé mi carrera, el último año lo hice ya de Erasmus en Francia. Creo que es muy importante, si tenéis la oportunidad de salir fuera, de ver otras cosas, otras culturas, aprender otras lenguas, ver otros sistemas también educativos. Eso te abre mucho. Bueno, yo, por ejemplo, también tengo una patente porque en Airbus bueno, he podido trabajar en diversos campos y, por ejemplo, cambiamos una técnica de ensayos que llevaba 40 años haciéndose de la misma manera, pues la cambiamos y, como digo yo siempre,
Yo soy la madre de esa técnica porque todos los demás eran hombres, así que yo soy la madre, eso estoy segura. Y, por ejemplo, yo es verdad que me he movido siempre en un mundo muy masculino, digamos, entre comillas, porque, bueno, ingeniería, encima aeronáutica, que está muy ligada a lo militar, siempre a un mundo de hombres, pero la verdad es que yo, o sea, nunca me planteé, o sea, para mí eso, vamos, es que ni lo pensé, de si era un mundo de hombres o de mujeres. A mí era lo que me gustaba y allí fui. Y por suerte nunca he tenido problemas, no he sentido ninguna discriminación y se me ha valorado siempre por el trabajo que hago. Así que, vamos, a cualquiera, chicos y chicas, pero sobre todo a las chicas, que yo sé que a veces nos ponemos más barreras nosotras mismas, no tengáis miedo a hacer lo que os gusta y perseguirlo, porque valemos igual que cualquier otro y no hay ningún límite para ninguna. No sé si... Muchas gracias, Laura, por tus palabras. Haces cosas increíbles, yo no lo sabía, pero me has dejado con la boca abierta. Y ahora le damos paso a María José. Hola a todos, soy María José Herrera, soy licenciada en Matemáticas. No soy verde, no tengo escamas, ¿no? Parece que los matemáticos siempre hemos tenido así una visión desde fuera un poco extraña, ¿no? Y los científicos. Pero os quería comentar, porque seguro que todos tenéis, alguno de vosotros estáis en un momento de esto de ¿y qué hago yo ahora, no? Cuando acabe el instituto, ¿no? Y dónde me voy a orientar, ¿no? Porque estoy en un momento, ¿no? En que mi vida como que es un camino y si me equivoco. Bueno, pues yo me he equivocado 20 millones de veces y he empezado otras 20 millones de veces y es lo mejor que, la mente abierta es lo mejor que podéis tener en estos momentos. Estudié aquí en Santa Pola, el COU lo hice en Alicante y desde siempre tuve claro que quería hacer matemáticas hasta el momento en que tuve que rellenar la solicitud de la carrera. Y dije, anda, matemáticas y bueno, me gusta la física. Y claro, tuve un momento ahí de ¿y qué hago? Y dije, mira, mi primera opción siempre ha sido matemáticas, pues voy adelante. Y empecé la carrera. Y claro, cuando hice el primer examen, el folio le di la vuelta porque no entendía nada. Digo, pero si no hay ni un número. Yo estoy estudiando matemáticas, ¿no? Y aquí no hay ni un número. Y me acuerdo perfectamente que me fui a buscar al profesor con el que más afinidad tenía, ¿no? Y le pregunté, digo, creo que me he equivocado. Digo, la ilusión de mi vida y esto no es lo que yo esperaba. Y me dijo, María José, tú sigue que la bombilla se enciende en algún momento. Pues 4 años después me lo volví a verlo, ¿no? Y me dijo, se te encendió la bombilla, ¿eh? Y la verdad es que es una carrera apasionante si te gustan las matemáticas, súper difícil, pero muy gratificante. Claro, luego terminas y dices, bueno, ¿y a qué me dedico yo, no? Porque hace 20 años las matemáticas no tenían las salidas profesionales que tienen ahora, ¿no? Eran como más lineales, tenías la enseñanza, la investigación, por supuesto, pero yo quería hacer cosas diferentes y bueno, pues volví a buscar la ayuda, ¿no? Me fui al gabinete de empleo de la universidad y me senté allí con la coordinadora, le dije, yo quiero hacer prácticas en empresa. ¿Pero tú qué has estudiado? Digo, pues estoy terminando matemáticas. Pues no ha venido nunca nadie a pedirnos prácticas en empresa para matemáticos. Dice, bueno, pues dame un par de meses que voy a ver qué te puedo buscar. Y me llamó a los 2 meses y me dijo, bueno, pues vas a empezar en banca. Digo, ¿banca? Aún no se me había pasado por la cabeza ser matemática y dedicarme a la banca. Pero probé. Digo, bueno, pues vamos a ver. Y empecé un camino, pasé por todos los puestos relacionados con banca, aprendí otro mundo, empecé a estudiar la parte económica, que era una parte que faltaba, ¿no? Empecé a estudiar asignaturas de economía y apareció una
un ámbito laboral diferente al que yo me había planteado desde inicio. A día de hoy, mi puesto de trabajo es un poco complicado, ¿no?, de explicar, porque directora de banca patrimonial suena muy... Yo básicamente lo que hago es gestiono los ahorros de los inversores. Lo que hago es distribuir sus ahorros para que tengan las máximas rentabilidades, ¿no?, y que el riesgo que asuman sea el que ellos quieren o pueden, ¿vale? Es un poco complejo porque además esto te exige estar constantemente estudiando y además certificarte, porque tienes que tener una titulación específica para poder hacerlo aparte de tu carrera y aparte de... ¿vale? Todos los años tienes que volver a estudiar y volver a como que sacarte el título, ¿vale? Pero a mí me apasiona porque veo que todo lo que pasa en el mundo influye en mi trabajo. Que si hay una nueva tendencia en ciberseguridad o en inteligencia artificial o en investigación médica, en prótesis, pues para todo eso se necesita una inversión económica y realmente lo que nosotros hacemos es redistribuirlos y buscar esos sectores donde puede haber potencial para que haya unas rentabilidades y básicamente pues se vean incrementados sus ahorros. No sé si he conseguido explicaros a qué me dedico porque es bastante complejo, pero esto es un constante cambio. Es un constante cambio y todo lo que pasa en el mundo influye en nuestro trabajo. Muchas gracias, María José. Y bueno, recalco lo que ella ha dicho, que muchas veces nos imaginamos carreras de ciencias, pues estar en un laboratorio o con una bata y no. Y tiene muchísimas más salidas, como por ejemplo matemáticas y física son carreras que a día de hoy tienen muchísimas salidas. Bueno, y ahora nos vamos ya al lado sanitario y le damos paso a Miriam Martínez. Hola, soy Miriam Molina Martínez y donde estáis ahora vosotros, no hace muchos años, concretamente 5, estuve yo. Y he preparado una presentación, pues se la podías poner, Paula. Y bueno, yo soy de Santa Pola, estudié también en el IES Cap de la Lluc, tuve de profesora Bea, o sea que nos parecemos, aunque creáis que no estoy tan lejos de vosotros. Y nada, yo estoy estudiando medicina y bueno, tengo 23 años. Y como me dijeron que la presentación tenía que durar unos 10 minutos, pues así se llama, 23 años en 10 minutos. Y en las fotos he puesto algunas de las cosas que me apasionan. Bueno, como os he dicho, soy de Santa Pola, yo estudié en el Colegio Cervantes. Seguro que alguno de vosotros también estudió allí. Y estudié en el IES Cap de la Lluc, como algunos conocéis el blanco. Y mi profesora fue Bea. Recuerdo esa etapa muy buena. Estudié allí la secundaria y también el bachiller. En el instituto recuerdo que a veces había momentos que decía, madre mía, quiero ir ya a la universidad, pero yo lo que os aconsejo a todos es que pues disfrutéis cada etapa porque ya pasa y vendrá otra, mejor o peor, pero ya no tendréis esa etapa de instituto. Así que aprovechad cada minuto que estéis con vuestros compañeros y no penséis que es un rollo ir a clase, que a veces sí que es aburrido, pero disfrutar cada momento y de lo que se están enseñando. Cuando acabé la secundaria, viene la siguiente pregunta. ¿Qué hago? ¿Ciencias? ¿Qué hago? ¿Letras? Humanidad, artístico yo ni me lo planteaba porque yo soy muy poco artística y dije, venga, voy a elegir ciencias, que siempre me ha apasionado más ese mundo, la curiosidad de saber matemáticas y la biología. Y bueno, os he puesto unas fotos de que no todos aprenden en el instituto
pero sí gracias al instituto. Pasa anterior. Este es un viaje que hicimos, que fuimos a Suiza a ver el acelerador de partículas, que yo aún lo recuerdo con mucho cariño, y son gracias a profesores que pues, tienen interés de enseñar no solo con libros, sino más allá. Cuando acabé el bachiller, pues igual que cuando ocurrió en la ESO, pues vienen muchas otras preguntas. ¿Qué hago? ¿Voy a la universidad? ¿Hago un grado? ¿Qué carrera elijo? Además, ¿dónde la elijo? Porque, claro, como ha dicho mi compañera, antes solo estaba en Madrid, pero ahora hay como un montón de oportunidades en ir a otros sitios dentro de España y también fuera. En mi caso, yo me decanté, no tenía como súper claro qué quería hacer, pero sí que tenía claro lo que no quería hacer. Entonces decidí elegir 3 carreras que tenía en mente por lo que pudiera pasar en la selectividad y así pues tampoco llevarme una decepción muy grande si no conseguía llegar a alguna. Pensé en matemáticas, también medicina, y como me gustaba mucho el tema deportivo y la biología, dije, ¿y por qué no lo mezclo? Y hago fisioterapia y un grado de ciencias del deporte. Finalmente estudié medicina, pero no es todo tan maravilloso como uno quiere esperar. No entré en la universidad que yo quería. Entonces me tocó irme a Barcelona. Al mes siguiente me llamaron y era una alegría nueva. Bueno, has entrado en Valencia. Mi madre, eso era una fiesta, cada vez más cerquita tener a la niña. Y finalmente, una semana antes de empezar el curso, en septiembre, me llamaron y me dijeron, has entrado en la Universidad de San Juan de Miguel Hernández. Y para mí fue una alegría no tanto entrar en la carrera en la que quería, sino poder estar cerca de casa y tener una red de apoyo cerca, ya que a muchos de vosotros a lo mejor os gustará investigar pero en otras culturas y eso, pero para mí era muy importante, soy muy familiar y en una nueva etapa para empezar necesitaba como gente cercana que me apoyara. Actualmente estoy en quinto. Gracias a la carrera he podido hacer prácticas en diversos hospitales para así también conocer cómo funcionan los diferentes centros, ya que aunque estemos en la misma comunidad, no todos funcionan de la misma manera. Y he hecho prácticas en diferentes servicios. He tenido la oportunidad de estar en diferentes quirófanos, de conocer multitud de técnicas, multitud de patologías. Con mis compañeras también hemos hecho no solo prácticas en el hospital, sino prácticas de anatomía para conocer mejor el cuerpo humano, que es gracias a toda la gente que dona su cuerpo a la ciencia, que nosotras seremos unas enamoradas, pero también hay mucha gente muy generosa, que es muy solidaria, que después de dar todo en su vida, pues aún sigue dando cosas para que nosotras podamos seguir estudiando. Y bueno, por aquí dejo una gráfica que solo quería decir que las barras azules son los hombres y las rosas las mujeres, y es para recalcar cómo la mujer ha ido ganando fuerza, porque importancia siempre la ha tenido en la ciencia y en el ámbito de la medicina. Como al principio, o sea, hace mucho tiempo, que tampoco hace tanto tiempo, hace a lo mejor 70 años, como había muy pocas mujeres médicos y como a partir del 2016 han ido ganando terreno a los hombres hasta que actualmente son más mujeres que hombres las que están en el sector de la medicina. Y bueno, quería dejar que la primera mujer española que ha permitido el paso que nos ha abierto las puertas como al resto fue la doctora Dolors Aleu, que fue la primera mujer española en ser médica en el siglo XIX. Bueno, también quería comentaros que ser científico está muy bien, como habéis podido ver, pero también hay que tener otras aficiones y no solo en lo profesional, sino que hay que también educarse en lo personal. Y para mí las 2 vías de escape que tenía era el deporte y la música, ya que eran pues mi momento de desconectar y de estar solos. Con esto quiero decir que aunque estéis agobiados estudiando, nunca dejéis de lado lo que os guste hacer. Por muy bonito que sea vuestro trabajo, hay que cambiar también y tener tiempo para vosotros. Y en mi caso era pues
Me gustaba mucho hacer deporte, hacer atletismo y la música, que era como un momento de desconexión. Y referente a esto, aunque creamos que no, muchas cosas de las que pensamos que no está relacionado con la ciencia también está relacionado, como por ejemplo el deporte y la música, que donde hay música hay ciencia y la ciencia es la música. Quería despedirme con una nota que me escribió una profesora que a día de hoy pues la tengo en el escritorio puesta porque me anima mucho cuando estoy estudiando y pues a lo mejor estoy un poco más desmotivada o no tengo ganas, la leo y me da como fuerzas, venga, a por tu objetivo. Voy a leerla. Gracias, me despido de la mejor. No sabes cómo he entendido esa competitividad en uno mismo y esa exigencia. Eres una superviviente, un ave fénix que va a caer siempre bien. Eres éxito porque sabes cómo llegar a él. Estoy orgullosa de haberte tenido todos estos años. Muchas gracias, chicos. Bueno, y por último le damos paso a Gemma. Bueno, pues yo me llamo Gemma y soy técnico de laboratorio, o el nombre completo que es técnico superior en laboratorio clínico y biomédico. Y yo he venido aquí a reivindicar la formación profesional, porque igual que mi compañera Miriam, que fuimos compañeras de clase, yo también he sido alumna del IESCAP de la JUB y también he estado donde estáis vosotros, con las mismas dudas, las mismas inquietudes, el no saber un poco a qué te vas a dedicar el resto de tu vida, porque cuando estás en ese momento, sobre todo en el bachillerato, que ya es como camino a la universidad, te planteas, es que lo que decida ahora va a marcar mi vida, ya mi futuro. Y realmente no es así. Como habéis podido escuchar a todas las compañeras, hay muy poca gente que tenga claro lo que quiere hacer desde el día 1. Paradójicamente, yo sí que lo tuve más claro. Yo siempre me había inclinado pues, por la ciencia, concretamente por el ámbito sanitario. Yo hice biología y tenía claro que yo quería tirar por ahí. Entonces, al final es eso, cuando un alumno pues, está en ciencias de la salud, se le da bien la biología, tiene buenas notas, ¿hacia dónde se inclina? Hacia medicina. Y es como que yo estaba un poco cegada de decir, ¿qué opciones tengo? ¿A qué cosas me puedo dedicar? Y siempre pues, la bombillita que se nos ilumina a todos es la medicina. Pero en segundo de bachillerato pues, yo empecé a planteármelo más seriamente, ¿no? Porque al final, ¿a qué te vas a dedicar? Es una cosa que decimos, nos preguntan desde que somos pequeñitos, desde que estamos en el cole, y es como que ya tenemos que dar una respuesta, más o menos, y hasta que no estás ahí, no te lo planteas de verdad. De hecho, a la mayoría de gente nos pasa eso, que a la hora de la verdad cambiamos de opinión. Y yo en segundo de bachillerato, pues me planteé, ¿realmente quiero ser médico? O sea, ¿hay alguna especialidad que me interese especialmente o incluso fuera de la medicina? Porque hoy en día pues, hay muchas ramas, el abanico es súper amplio. O sea, todos los años se crean puestos nuevos de trabajo, carreras nuevas, grados nuevos y al final nunca se sabe lo que depara el futuro. Y yo me planteé que quizá lo de ser médico no era para mí. Empecé a mirar otras carreras y ninguna me convencía, porque sí que os recomiendo que miréis la salida en lo que queréis estudiar, no en el sentido de si vais a tener trabajo o no vais a tener trabajo, porque eso es una lotería, eso nunca se sabe. Al final, lo que hoy tiene salida, mañana no, y viceversa. Yo cuando me metí a técnico de laboratorio, justo coincidió que cuando terminé de estudiar, pues surgió la pandemia y yo había estado en las prácticas, yo hacía PCRs, básicamente eso es lo que hacía yo todo el día. Entonces, claro, de repente eso fue un boom, que se necesitaban técnicos en todas partes y dices, ostras, no me lo esperaba. Entonces, lo de la salida es más en el sentido de, yo me quiero ver haciendo esto, o sea, realmente esto
me llena, me voy a sentir realizada, siento que esto es en lo que realmente quiero invertir mi tiempo. Y ahí fue cuando yo empecé pues, a buscar más opciones, porque cuando estás en el bachillerato parece que la única opción es la universidad. Y empecé a mirar formación profesional, que siempre parece que es como que a formación profesional van las ovejas negras, ¿no? Las balas perdidas, el que no sabe muy bien qué va a hacer con su vida y no le llega para más, es como que se inclina por la FP. Pero no es así en absoluto. Yo encontré este grado superior en laboratorio clínico y me gustó. Vi el contenido, el currículum y dije, vale, en esto realmente sí que me lo planteo, yo creo que sí que me voy a sentir cómoda. Y es un paso difícil, porque al final tienes que renunciar a unas expectativas, a un camino muy marcado, a unos prejuicios, pero luego entras ahí y te das cuenta de que, en primer lugar, nadie te va a juzgar, que es como una idea de que, pues eso, ¿no? Como, sí que es cierto que he llegado a recibir comentarios como que es desaprovechar el potencial, pero no lo es en absoluto. Y luego te das cuenta, yo recomiendo que si tenéis dudas, de verdad preguntéis, que contéis con vuestros profesores, vuestras profesoras que os van a apoyar. Yo también fui alumna de BEA. Y hay que mirar opciones, porque al final parece que es un mundo muy cerrado, que hay como unos pocos caminos que hay que seguir. Entonces, mi experiencia fue esa. Yo salí del bachillerato y yo me fui directa a la FP, porque también hay mucha gente que empieza FP porque no ha entrado a la carrera que quería o porque, digamos, quiere hacer alguna experiencia intermedia y luego se da cuenta y dice, ostras, esto a mí me gusta. Y yo, esto no recomiendo que sigáis mi ejemplo, pero yo fui el día de la selectividad, me planté con mi hoja, con mis códigos de identificación y en el marco de la puerta, cuando iba a dar mi nombre, pensé, no quiero estar aquí. Y me di la vuelta y me fui. Al final se siente como una presión y unas expectativas como que es una obligación, que hay que cumplirlo obligatoriamente. Y no es así. Al final tenéis que apostar por vosotras y por vosotros. Y bueno, entrando ya en lo que es mi puesto, pues cuando yo terminé el grado superior, se me dio una beca de investigación. Esto lo recalco también porque al final parece que ser técnico es como una cosa secundaria, una cosa menor, ¿no? Que somos como los ayudantes. Aún hay mucha gente que se refiere a los técnicos como ayudantes y no es así. O sea, realmente puedes dedicarte a la investigación, puedes dedicarte luego a la docencia. He llegado a conocer técnicos con doctorado y esto es importante porque hay un poco como esa concepción de que la formación profesional cierra puertas y es todo lo contrario, te las abre. Al final, tener una experiencia, sobre todo pues eso a nivel más técnico, porque somos los que hacemos las cosas más manuales, se valora mucho en el mundo laboral. Yo tengo claro que si el día de mañana quiero hacer una carrera, puedo hacerla. Se dan facilidades y hay muchas opciones formativas y laborales. Y pues eso, yo tuve la oportunidad de estar en investigación en neurociencia, cosa que rechacé porque había que hacer experimentos con animales, que como ha comentado la compañera, pues es un poco duro. Y terminé en investigación en el Laboratorio de Genética del Hospital General de Elche. Me gustó mucho, pero a veces la investigación no es para todo el mundo. Y actualmente estoy trabajando en el Banco de Sangre, en el Hospital del Vinalopó, en Elche, y es una cosa que yo ni siquiera sabía que existía. A veces el trabajo de los técnicos es un poco invisible. ¿A qué me dedico yo? Pues el Banco de Sangre está en el servicio de transfusiones y somos los que nos encargamos de hacer las pruebas de compatibilidad entre el donante y el receptor cuando alguien necesita una transfusión sanguínea. Hay montones de cosas en vuestro día a día que las hacen los técnicos. Realmente, si tú miras a tu alrededor,
tanto en los hospitales, porque yo conozco especialmente el sector sanitario, pues técnicos como yo en laboratorio clínico, técnicos en anatomía patológica, técnicos en electromedicina. Hay un montón de caminos que al final hacemos un trabajo que es igual de imprescindible. Cuando tú vas a hacerte una radiografía, quien te la hace realmente es un técnico de rayos. Pasa que a veces como que esto no se sabe, ¿no? Como que, bueno, el que hace las radiografías es el radiólogo. Hay un poco esa concepción. Todos los miembros del equipo científico, por así decirlo, somos importantes. Desde el investigador, que está como en cabeza del proyecto, que aparece su nombre en grande y, por supuesto, pues es un miembro probablemente más importante, pero tiene la misma importancia quizá la limpiadora, que se encarga de limpiar el laboratorio. Desde el principio hasta el final, todos somos parte del equipo científico y somos ciencia también. Y hacemos un trabajo que muchas veces es invisible. Yo considero que esto es especialmente importante decirlo en el Día de la Mujer en la Ciencia, porque aunque sí que es cierto que hay sectores de la ciencia en los que todavía hay brecha de género, yo me he dado cuenta que la parte pues, de técnicos y categorías pues, que no tienen formación universitaria ya es un sector especialmente feminizado. Entonces, los técnicos que realizamos analíticas de sangre, los técnicos que hacen control de aguas, el análisis de aguas, de controles de calidad en industria, en química y en un montón de cosas de vuestro día a día. La mayoría somos mujeres y me parece pues especialmente importante destacar ese trabajo que a veces no se ve, que nadie se lo plantea. Es como que tú vas al médico, te pide una analítica y la analítica se hace sola. Es como que no sabemos muy bien esa parte del proceso. Y que al final no eres un ayudante. Tú tienes tu puesto, yo estoy muy contenta con el trabajo que hago y yo tomo decisiones y tengo una responsabilidad, igual que cualquier otro miembro del equipo. Y me parece muy importante destacar eso, que todos somos importantes en el proceso, todos tenemos nuestra labor y aunque parezca que el único camino es llegar a lo más alto, que por supuesto está genial y yo os animo que siempre vayáis a por todas, pero a veces no tiene nada de malo buscar una vida más tranquila. Al final, digamos que las hormiguitas del proceso, los que hacemos ese trabajo manual, somos la mayoría. Y yo creo que es algo a destacar y que es muy bonito también. Yo tenía muchas dudas y es eso, al final siempre podéis cambiar de opinión. Yo la verdad que cuando empecé me di cuenta de que era lo mío, yo estoy muy contenta con mi decisión y no la cambiaría por nada. Yo tengo claro que quiero seguir siendo técnico. Y al final es eso, siempre vas a tener opciones. Puedes estar en lo que tú quieras, prácticamente. Y tenéis que apostar por vosotras, por vosotros, por lo que realmente queréis en vuestra vida, por lo que os haga sentir esa realización, esa sensación de plenitud, aunque también, como dice mi compañera, no todo es trabajo. También hay que tener en cuenta que esos puestos tan altos tienen una exigencia y un nivel de sacrificio que a lo mejor no todo el mundo tiene. Mi trabajo es muy flexible y yo tengo mucho tiempo para vivir en los laboratorios, en urgencias y en banco de sangre, que es donde estoy yo, pues es un servicio que tiene que estar las 24 horas. Y hacemos como unas pequeñas guardias de 12 horas, que al final también es eso, uno es técnico y no se espera decir, ostras, tengo que hacer una guardia, tengo que quedarme sola a las 3 de la mañana y si entra alguien desangrándose, depende de mí. Pero es así, o sea, tenemos que sentirnos capaces y todos los puestos son igual de respetables. Y de verdad que os digo que
Me imagino que la mayoría iréis a la universidad y os animo, porque es una experiencia que al final enriquece mucho, pero no es el único camino. Y si estáis a disgusto con algo, de verdad, tenéis todo el tiempo del mundo para cambiar de opinión. Yo tengo compañeros en el laboratorio que han encontrado su sitio, que también tienen claro que quieren seguir en el laboratorio. Y a lo mejor han empezado ahora, con 40 años. Y he tenido compañeros que no, yo me tiré 7 años de albañil y luego, y una que también que trabajaba en banca y al final nunca sabes dónde te lleva la vida. También me gustaría recalcar eso, que ciencia somos todos y no solo pues medicina y tecnológicas y estas cosas. Las ciencias sociales también son un sector bastante feminizado y bastante invisible y también son ciencia. Si miráis a vuestro alrededor, al final os daréis cuenta de que podéis llevar la vida que queréis sin ese miedo y eso que parece que se tienen que hacer muchos sacrificios. O sea, vais a estar rodeados de personas en puestos que parecen menos importantes por no tener ese título, como esa autoridad, pero al final los que movemos el engranaje somos las hormiguitas. Y por supuesto que es eso. Lo lejos que queráis llegar, lo vais a conseguir, porque tenéis ejemplos cerca. Al final también hay mucha gente que entra a la FP por una falta de confianza de decir, es que no puedo llegar más lejos. No es así. O sea, no es algo con lo que conformarse, ni es algo mediocre. Ya os digo, incluso a través de técnico puedes acceder a investigación, puedes acceder a un montón de proyectos que son muy chulos y valen la pena. Y que al final las puertas siempre van a estar abiertas. Y el tiempo que habéis invertido en encontrar lo que queréis nunca, nunca, nunca es tiempo malgastado. La experiencia se valora mucho en todos los sectores. Nunca es tarde para cambiar de camino. Y nadie tiene claro a lo que se quiere dedicar desde el día en que nace. Eso no existe. Entonces, también para quitaros un poco esa presión de que hay que elegir, hay que cumplir unas expectativas, hay que seguir un camino. El abanico es súper amplio, repito. Yo todos los años veo puestos nuevos de cosas que ni siquiera nos imaginamos que hay alguien detrás trabajando en eso. Entonces, yo os recomiendo que busquéis, que hay mucha información ahora mismo y está a vuestro alcance. Y de verdad que os podéis dedicar a lo que realmente os llene. No hay que buscar como el plano, no hay que seguir el manual de instrucciones. Y esa ha sido un poco mi apología del día. Bueno, continuamos ahora con las preguntas a las asistentes y yo quiero agradecer que haya venido representación del ayuntamiento, ahí ahora que acaba de sentarse en la silla. Y nada, deciros que lo importante en cualquier vida es el viaje, que hoy habéis parado aquí a tomar un respiro y a tomar algo de inspiración y que todos estos viajes que os sirvan para mucho y para todos y para todas. Bueno, muchas gracias. Vale, a continuación vamos a proceder al turno de preguntas. Entonces lo que haremos será os iré nombrando y veaos pasar al micro. Os nombro, os levantáis y os damos el micro para que podáis formular la pregunta. Entonces empezamos, vamos a seguir el orden que hemos seguido. Vale. Ariadna. Ya la has respondido durante tu presentación, pero ¿siempre se te ha dado bien programar y a qué edad empezaste? ¿Sigues sin escucharla? ¿Qué edad empezaste? No, la verdad es que no. Yo empecé a programar en el instituto. Yo hice informática como optativa y ahí nos enseñaron básicos de programar, pero tampoco se me daba muy bien. No era algo que
se me daban mejor otras asignaturas de informática, pero yo siempre he tenido esa curiosidad y curiosidad por la tecnología, siempre me ha gustado todo relacionado con tecnología, y ordenadores y programas, etc. Y yo sí que tuve un poco de miedo empezando la carrera porque yo no sabía mucho sobre programar, no sabía mucho sobre los lenguajes, pero todo se aprende. Y además hoy en día hay muchísimas ayudas por internet y todo está en tu web, así que yo diría que no es difícil para nada aprender, hay muchísimas cosas disponibles para enseñarte, incluso hasta mi último año de carrera, nosotros para nuestro TFG tuvimos que hacer una aplicación, desarrollar una aplicación, y durante la carrera no nos habían enseñado para nada cómo programar una aplicación desde cero, así que fue algo que me tuve que aprender yo misma y que se puede, y está todo ahí, y sobre todo ya recalcar que no tienes que saber programación para empezar una carrera de informática, todo se enseña y todo se puede aprender. Vale, pasamos a la siguiente también. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar? Lo que más me gusta es que me estoy dedicando a creativo, algo que siempre me ha gustado el mundo del cine y el mundo de la animación. Entonces, trabajar en Warner siempre ha sido un sueño que ahora hace poquito pude cumplir, y estoy rodeada de gente muy creativa, que tiene muchísimo talento y que tiene muchísima experiencia en el sector, y me encanta estar rodeada de gente que le apasiona lo mismo que a mí me gusta y que tiene tanto conocimiento y tanta experiencia. Gracias. Y la última pregunta, Chanel. El mundo de lo digital avanza continuamente. ¿Eso significa que siempre vas a tener que estar formándote y estudiando? ¿Te da miedo quedarte obsoleta? ¿Esa la has escuchado bien? Sí. Eso es verdad. El sector de tecnología, sobre todo hoy en día, como todo está surgiendo con la inteligencia artificial, los diferentes nuevos lenguajes de programación, incluso durante la carrera, había asignaturas que tuvieron que cambiar a mitad de semestre porque había una nueva tecnología que había surgido y la que nos estaban enseñando ya era obsoleta. Es un sector que sigue cambiando todos los días, y por un lado sí que es ese miedo de todo lo que sé sigue cambiando y tengo que seguir actualizando. Pero si es algo que te gusta y si es algo que te interesa, no lo ves como todo lo que he estudiado y todo lo que he aprendido no sirve, es más como hay cosas nuevas que surgen y nuevos avances, y es algo súper interesante que a mí me gusta personalmente aprender y que luego puedo aplicar en mi trabajo, lo que hago todos los días. Así que sí que es un sacrificio por parte del trabajo de estar ejecutando este día con todo lo que surge, pero es algo que a mí me gusta y no te deja con simplemente el conocimiento que sabes. Todos los días sigues aprendiendo y sigues descubriendo nuevas cosas que se pueden hacer con la tecnología. Muchas gracias, Nora. Continuamos ahora a preguntarle a Melissa Bello. El primer alumno, Raúl Herrera. Vale, no siempre investigas lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué te impulsa a cambiar de proyecto y te gustaría especializarte en algo en concreto? Vale, es muy interesante la pregunta porque me da opciones a explicar realmente cómo funciona la ciencia, ¿no? Realmente nosotros trabajamos, o sea, la manera de trabajar es, tú ves un problema que hay en la sociedad y lo intentas resolver, ¿no? Y para eso pues pides un proyecto, pides dinero para poder resolver ese problema. Obviamente cuando has resuelto el problema ya no puedes seguir investigando en eso, ¿no? Tienes que buscar otro problema distinto que resolver.
Aún así, todos mis problemas tienen algo en común, que son los virus, ¿no? Yo primero estudiaba respuesta inmunitaria frente a rhabdovirus, después he estado trabajando con coronavirus y ahora trabajo con VIH y con papiloma. Entonces, sí, estoy especializada en virología, o sea, yo me defino a mí misma como viróloga. Y después, dentro de la virología, hay gente que se dedica pues, a estudiar la estructura de los virus, a estudiar la entrada de los virus, la replicación. Yo no hago nada de eso. Yo a lo que me dedico es a estudiar la interacción virus-huésped. Yo siempre estudio qué le hacen los virus al sistema inmune de diferentes hospedadores, que pueden ser desde peces, ratones, humanos, ahora en este caso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que me impulsa a cambiar de proyecto? Resolver los anteriores, claro. Y siempre vas trabajando en función de cuál sea la situación de ese momento. Por ejemplo, en el caso de los virus, que existen las zoonosis. Una zoonosis es que un virus que infectaba a un animal, de repente cambia de especie y empieza a infectar al humano, ¿no? Estos serían, por ejemplo, los coronavirus. SARS-1 venía de un murciélago, del murciélago pasó a una civeta y de la civeta a los humanos, ¿no? Entonces, claro, esas zoonosis se están produciendo cada muy poco tiempo. De hecho, no pasan más de 10 años sin que se produzca una zoonosis. Entonces, también empiezas a investigar y te motiva a investigar los nuevos virus que van surgiendo. No sé si te he respondido. Espero que sí. ¿Cómo encontraste la pasión por la investigación? Y tengo una profesora que dice que investigar es crear. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Y por último, ¿te has planteado en algún momento de tu vida dejar la investigación? Vale, pues yo no lo sabía, pero yo he tenido pasión por investigar siempre. Yo no lo sabía porque en realidad pues el instituto te marca pues que tienes que seguir las asignaturas, aprobar los exámenes. Hay profesores que son más creativos que otros y bueno, te inspiran un poco más que otros, pero no te planteas nunca cuál es tu vocación. Además, nunca tienes un referente científico muy claro, ¿no? Yo ahora mismo, si tuviese que decir un referente investigador durante mi adolescencia o mientras estudiaba, os diría que investigador ninguno. De hecho, yo no tenía ni idea de lo que era un biotecnólogo. O sea, yo hasta que acabé la carrera no sabía definir ni lo que era un biotecnólogo. Sin embargo, creo que sí que siempre he tenido pasión porque para mí investigar es tener pasión por algo y o sea, tener mucha curiosidad por algo. Y eso sí, siempre he sido curiosa. Sí, o sea, yo me acuerdo, yo no sé si tú lo has escuchado alguna vez, preguntar, que esto luego lo he analizado de mayor, he preguntado alguna vez por qué el agua del mar se evaporaba si no llegaba a los 100 grados de temperatura. Eso yo lo he llegado a preguntar. O he visto llover y me ha flipado que lloviese porque pasamos por alto eso, pero está cayendo agua del cielo, ¿sabes? O sea, es algo que no tenemos en cuenta, pero que es apasionante y que no sabemos explicar, ¿no? Entonces, mi pasión por la ciencia ha sido siempre he sido una persona curiosa. ¿Qué más me han preguntado? Lo último que había planteado es si te has pensado en algún momento. Vale, ya, me acuerdo. Vale. Quien sea científico y concretamente investigador y os diga que no se ha planteado nunca dejar la ciencia, os está mintiendo. O sea, 100%, porque es un camino muy duro, hay muchos momentos en los que te quedas sin financiación y claro, pues a nadie le gusta trabajar de gratis, ¿no? Todo el mundo quiere ver recompensado y poder vivir de lo que le gusta. Concretamente en mi caso no han sido muchas las veces que me he planteado dejar la ciencia, pero sí que tengo un recuerdo, pues eso, os he contado que falleció mi directora de tesis en el primer año de tesis. Claro, me vi un poco pues sola haciendo lo que quería hacer, ¿no? Y sí me planteé ahí dejar la investigación y estaba en los inicios y fue por eso que hice también el máster de profesorado. Pero bueno, luego al final se sale y yo estoy contentísima y menos mal que no lo dejé. Ahora, hemos llorado todos muchas veces también por experimentos que no salen y todo eso. Pero luego es muy gratificante. O sea, si de cada 20 experimentos no te salen 19, el que te sale, ese compensa a todos. Sí, totalmente. De acuerdo contigo. Bueno, y la última pregunta.
¿Notaste mucho la diferencia en la forma de trabajar en los distintos laboratorios españoles en los que has estado con el laboratorio en el que tuviste en Rotterdam? Normalmente son directores o directoras, son mujeres o hombres de laboratorio. En cada laboratorio se trabaja totalmente distinto porque depende mucho de si el que dirige es hombre o mujer, depende mucho de la edad de la persona que esté dirigiendo. Las personas más jóvenes son... te dejan mucha más libertad para investigar. Las personas más mayores son un poco más chapados a la antigua, más cuadriculados, quieren continuar con la línea de investigación que se ha impuesto en el laboratorio durante toda la vida. Y después depende mucho también de si caes en un laboratorio con mucha financiación o si caes en un laboratorio que tiene menos financiación. Por ejemplo, dentro de España, la diferencia entre trabajar en el CSIC y trabajar en la universidad es enorme, porque el CSIC tiene mucho dinero y la universidad no tiene casi. Entonces, tú en la universidad tienes que plantearte los experimentos mucho, porque a lo mejor los vas a poder hacer 1 o 2 veces. Sin embargo, en el CSIC tienes un margen de poder hacer ensayo o error, pues brutal, porque claro, tenemos pues a lo mejor 15 veces más recursos, ¿no? Y a lo mejor me quedo corta. Y ya si te vas al extranjero, en el que se invierte muchísimo más que en España, pues imaginaros la libertad que tienes para hacer todos los experimentos que te apetezcan. Y luego, con respecto a... luego también el tema de los compañeros. Cuando estás en un laboratorio que tiene menos dinero, la competencia es más grande, porque todo el mundo quiere quedarse ahí, todo el mundo quiere ser contratado y ahí pues se lanzan cuchillos a veces. Y eso fuera de España pues no pasa, y si estás en el CSIC, por ejemplo, que hay pues mucha más financiación, todo el mundo está muy bien trabajando. O sea que hay opciones de trabajo. Y después, ¿qué me han preguntado más? Si la mayoría son hombres o mujeres. La mayoría son hombres. La mayoría son hombres, tanto aquí como fuera. Y esto tiene que ver sobre todo pues con la conciliación familiar, ¿no? O sea, como es una carrera súper exigente, el hecho de que pares 6 meses, 7, 8, que puede ser un embarazo, pues hace que otra persona te pase por delante. Ahora esta tendencia está cambiando. ¿Por qué? Porque se está obligando a los hombres que también cojan la baja de paternidad. Aún así, nunca se va a poder igualar porque hay muchos... O sea, encima cuando tienes un embarazo y trabajas en un laboratorio no es como cuando trabajas en una oficina. Tú tienes que darte de baja desde casi el día 1 porque no puedes estar trabajando con virus mortales. Porque tiene un peligro, a ver, como poder puedes, pero te atiendes a las consecuencias que pueda tener eso, ¿no? Entonces, aunque la tendencia es a igualarlo, nunca va a ser exactamente equiparable, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez hay más mujeres en comparación con antes. Y esperemos que siga así. Muchas gracias. Pasamos al turno de Laura y la primera pregunta viene por parte de Alanis. Llevas más de 10 años en la misma empresa, así que imagino que habrás promocionado dentro de ella. ¿Qué tipo de responsabilidad tienes ahora mismo? ¿Tu cargo hoy en día está relacionado con el cambio de Airbus España y Airbus Francia? Yo ahora mismo soy especialista en ensayos en vuelo y dentro de ese campo estoy, de hecho, optando ahora a promoción a experta, digamos, de mi campo, porque en nuestra empresa se reconoce el eje de, digamos, de jefes, el eje de arquitectos, que son los integradores de todas las partes de avión, y luego el eje de expertos, expertas, que somos las personas especializadas en los campos técnicos. Y en eso estoy ahora, esa es la promoción en la que estoy ahora. En realidad, cuando yo me fui a Francia no me fui por promocionar, me fui porque me interesaba estar cerca del avión real. Y es verdad que es en Francia donde se hace todo el ensamblaje del avión y donde se hacían los ensayos en vuelo. Entonces eso fue lo que me motivó. De hecho, también en España estaba optando a la opción de experta, o sea que bueno, ahí era experta aerodinámica, ahora estoy experta en ensayos en vuelo, con lo cual
Para mí lo que me motiva es la parte técnica y es ahí donde focalizo mi carrera, pero podía haberlo hecho también en Airbus España. Me fui porque me gustaba la parte de ensayos en vuelo, que la parte de aviones comerciales está en Francia, porque si hubiera, por ejemplo, me hubiera dedicado a la parte militar, está en España. O sea que también hay oportunidades aquí en España. ¿Estás contenta con tu horario de trabajo? ¿Lo puedes compaginar con tu vida personal? Bueno, la verdad es que, o sea, la compañía en general nos permite mucha flexibilidad. No tenemos unos horarios determinados. Tenemos opciones de teletrabajo. Lo que pasa es que yo, como me dedico a los ensayos en vuelo, pues cuando el avión vuela o cuando hay un simulador, tengo que estar allí, porque no podemos, o sea, nosotros recibimos todos los datos en tiempo real del avión, de lo que está volando, estamos siguiéndolo ahí en una sala, como un poco como las películas, cuando veis los que lanzan al espacio, los que están en las salas ahí analizándolo todo, pues ese es mi trabajo, entonces tengo que estar ahí. Y bueno, a veces es un poco inesperado a qué horas puede volar el avión, a veces incluso nos ha tocado trabajar algún sábado, pero bueno, eso es mi caso particular de mi tipo de trabajo que hago en Airbus. Pero puedes dedicarte a otros, antes cuando estaba en aerodinámica, que no seguía tanto los ensayos, igual yo tenía flexibilidad de horarios y eres tú la que decides cómo compaginar tu vida. Yo tengo otras cosas aparte del trabajo, por ejemplo, me gusta mucho la costura, hablábamos un poco de los hobbies. Es una cosa que me gusta mucho, que también compagino, tengo mi vida con mis amigos, o sea que en ese sentido no tengo ningún problema. Y ya la última pregunta por parte de Unai. En bachillerato, ¿qué asignaturas recomiendas cursar para una persona que quiere estudiar en ingeniería? Y por último, ¿en qué consiste el premio extraordinario de bachiller de la Comunidad Valenciana? Si quieres estudiar ingeniería, pues hombre, lo más recomendable son matemáticas, física, bueno, depende de la ingeniería, química también, no es el caso de mi ingeniería donde dábamos menos, pero de todas formas todo es importante, los idiomas, por ejemplo, también es muy importante. Y luego, sobre todo, lo que hay que desarrollar en tu formación es una forma de pensar. Vosotros, por ejemplo, estáis ahora ante un mundo que cambia un montón. Tenéis que tomar decisiones de qué estudio, qué carrera hago, con cosas que van a cambiar. Las ingenierías cambian muchísimo y dices, me dedico a esto, pero a lo mejor en el futuro no se hace eso, se ha cambiado. Pero lo que es importante es desarrollar una forma de pensar, una forma de enfrentarte a los problemas. Por eso, bueno, generalmente las asignaturas de ciencias, digamos que te ayudan un poco a ese pensamiento, pero, por ejemplo, la filosofía también te ayuda a ese pensamiento crítico de decidir qué es lo que es importante, cómo dividir un problema grande en pequeños problemas pequeñitos a los que enfrentarte, porque si no, al principio se te hace bola. Entonces yo creo que todo es importante, pero bueno, está claro que para la ingeniería, matemáticas, física, química, dibujo son bastante claves si vais a tener mucho cuando entréis a las carreras de esas asignaturas. Bueno, vamos a preguntarle ahora a María José. Carla. Cuando pensamos en una mujer científica, quizás nos viene a la mente una mujer con una bata blanca y en un laboratorio, pero tu realidad es algo distinta. ¿Crees que una persona con estudios como ADE o Economía podría ejercer igual tu puesto de trabajo? Sí, si quieres. Que se identifique la ciencia con la bata. A ver, la ciencia es tan amplia que a día de hoy, detrás de los móviles que lleváis hay un científico. Mi compañera de ponente, Laura,
un avión, un ordenador, incluso el estudio de las veces que una jugada en un campo de fútbol ha terminado en gol. Se mide todo y detrás de eso hay científicos. Entonces, ya el que haya una bata o no, ya no hay diferencia entre ser científico o no, porque es tan amplio que abarca muchos campos. ¿Y una persona que ha estudiado economía puede hacer mi trabajo? Por supuesto. En la carrera profesional está en constante cambio. Tú puedes estudiar una licenciatura en economía o en matemáticas y luego ir derivando tu carrera profesional a otras ramas que te gusten más o que te encajen más en tu momento de vida, en tu momento profesional. Esto es cambio y siempre hay que estar con la mente abierta. ¿Qué característica crees que debe tener una persona para triunfar en el ámbito profesional? Pues sobre todo adaptación al cambio, fundamental. Que seas, aquí todas coincidimos un poco en que somos curiosas, ¿no? Preguntamos mucho, ¿y esto por qué? Es importante saber aceptar, ¿no?, que a veces te equivocas y buscar la persona que te pueda ayudar para reconducir, ¿no?, tanto a nivel académico como a nivel profesional y personal. Para mí, más que ser listo o no listo, a mí esa palabra no me gusta nada, ¿no? Me gusta más la constancia, el que te guste lo que haces, que si ves que no es tu camino, lo hables, ¿no? Vuelvo a lo mismo, una mente abierta y adaptada, que las cosas están en constante cambio y que a lo mejor el camino que tú de primeras eliges no es el que pensabas que te gustaba, ¿no? Y quitarse lo que está predeterminado de la cabeza y arrancar cosas nuevas es lo mejor que uno puede hacer y además es muy gratificante cuando sale bien. ¿Consideras que en tu sector está igual el porcentaje de hombres y mujeres? A ver, yo actualmente estoy en banca y la banca tiene muchos departamentos. Hay departamentos donde el porcentaje de mujeres es más elevado que el de hombres. Y no por valía profesional o no, es porque la mujer hace 20 años no estaba tanto en el ámbito de la banca como ahora. Sí que es verdad que sigue habiendo puestos, funciones, donde el porcentaje de mujeres sigue siendo bajo. Pero también pienso que las empresas privadas tienen todas programas para que eso vaya cambiando. De hecho, está cambiando mucho. Yo, por ejemplo, en lo que yo hago, la única chica soy yo. Bueno, era yo hasta el año pasado, ya hay otra chica más, ¿no? Y de mi equipo, quiero decir, ¿no? Pero sí que es verdad que se ve un cambio y el primer cambio también es nuestro, ¿no? Sinceramente, yo nunca me he sentido diferencia por ser una mujer o un hombre en mi ámbito profesional. Siempre, ni siquiera me lo he planteado. Pero bueno, sí que es verdad que hay un camino ahí y que se está haciendo, se está igualando. Muchas gracias. Vale, continuamos con Gemma y va a preguntarle Carolina. ¿Yo? Ah, vale. ¿Cómo es tu día a día en el trabajo? ¿Crees que tu trabajo es muy monótono? Pues esto es una muy buena pregunta porque es algo que yo hablé con unas compañeras cuando empecé a ser técnico. Que me decía una amiga,
es que no me imagino la vida en un laboratorio, ¿no? Parece como muy aburrido. Si bien es cierto que en la investigación, pues al final estás constantemente cambiando y empezando proyectos nuevos, es eso, nunca sabes lo que va a pasar en el mundo, que va a hacer falta una investigación nueva. Sí que es verdad que el trabajo de técnico es, digamos, un poco más lineal. Eso es lo que a mí me gusta. No a todo el mundo le gusta la incertidumbre, por así decirlo. Yo recuerdo que cuando empecé en investigación me hicieron una pequeña entrevista y lo primero que me preguntaron fue ¿qué tal llevas la frustración y el fracaso? Porque cuando trabajas en investigación tienes que asumir que hay muchos proyectos que no van a salir, que no van a dar el resultado esperado y que puedes sentir que todo ese tiempo que has dedicado al proyecto casi está perdido. Entonces, hay que tener pues una fortaleza mental importante. Mi puesto, en cambio, en clínica, por así decirlo, sí que es mucho más monótono, lo cual no quiere decir que sea aburrido. Yo, en el trabajo que estoy haciendo ahora, en el servicio de transfusiones, pues mi día a día es hacer las tareas rutinarias para mantener el laboratorio. Llevamos un control de todo lo que entra, todo lo que sale, todos los pacientes, está todo controladísimo. Este puesto va muy bien para personas pues meticulosas, perfeccionistas, que les gusta seguir un protocolo, porque al final improvisar es muy estresante. Entonces, sí que más o menos las tareas del día a día pues son un poco repetitivas. Al final es eso. Llevas un registro, cuando llega una muestra siempre se procesa con el mismo protocolo, pero aún así siempre aprendes cosas nuevas. O sea, yo todas las semanas veo un caso clínico que no había visto antes y que tiene pues X especificaciones, que hay que consultar al hematólogo porque hay, pues yo qué sé, una cosa que no habías visto nunca. Y al final lo que se hace monótono o no se hace monótono va en si lo disfrutas o no lo disfrutas. Entonces sí, realmente es un trabajo repetitivo, pero es que a mí me gusta que sea así. O sea, a mí me gusta que haya un protocolo que es así, que te va a dar unos resultados y que no tienes que enfrentarte un poco a ese estrés de no saber cómo va a salir el proyecto. A mí la clínica me gusta mucho. O sea, depende también pues, del perfil de cada persona. Hay gente a la que le parecería un suplicio y una tortura estar haciendo todos los días lo mismo, aunque haya casos clínicos variados. Pero en mi caso, yo lo considero algo positivo. ¿Tienes pensado cursar estudios universitarios? Pues es algo que me pregunto todos los meses, sin falta. De momento no. Yo de momento tengo claro que quiero seguir siendo técnico, pero es que es lo que hemos estado diciendo todas. Vivimos en un mundo de cambio. Igual que hay puestos que se crean, hay puestos que desaparecen y uno nunca sabe pues, si el día de mañana va a haber una máquina que haga tu trabajo. Entonces, yo nunca me cierro. Yo nunca me cierro a la posibilidad de hacer algo más o incluso, es eso, hay tantas vías. Biotecnología, yo me acuerdo que también me llamó mucho la atención, está muy relacionado con el tema de laboratorio clínico. Hay muchas ingenierías que son específicas y al final es eso. De momento no entra en mis planes, pero si quisiera hacerlo, yo sé que tengo todas las herramientas para poder hacerlo. Pero, ya os digo, uno puede jubilarse sin haber pasado por la universidad y lo más probable es que yo acabe haciéndolo. La mayoría de nosotros tenemos entre 15 y 17 años. ¿Sabías lo que querías estudiar a nuestra edad y que si hoy en día habrías tomado la misma decisión? Lo he comentado un poco en la presentación, pero no. Yo la verdad que con 15 años jamás me habría imaginado que sería técnico
porque ni siquiera sabía que ese puesto existía. Por eso os digo que es tan importante estar mirando pues, un poco la información de lo que se oferta en el momento. Y es eso, yo tenía pensado que iba a ir hacia medicina y sin embargo pues encontré esto y me di cuenta de que es lo mío. Al final, incluso dentro de 5 años puede pasar algo, puedo tener una revelación divina y cambiar de opinión y decir, oye, pues ya no quiero ser técnico, quiero optar por otra cosa o quiero ser técnico en otro sector. He conocido técnicos que han pasado del sector sanitario a la química es que hay 1000 posibilidades. Y si me arrepiento, si seguiría tomando la misma decisión, no me arrepiento para nada. Yo tenía mucho miedo de arrepentirme, pero no ha sido así y os digo que aunque me arrepintiera, sería tan simple como corregir el camino y no es tiempo perdido, es tiempo bien empleado. Lo que es tiempo mal empleado es arrepentirte y seguir en el mismo camino solo por inercia y porque es lo que hay que hacer. Entonces, yo os puedo decir que estoy muy contenta con mi decisión, pero nunca os sintáis mal si a lo mejor lleváis un tiempo pensando, este es mi camino, y de repente cambia, porque esto os va a pasar en la vida y no solo en lo laboral, en 1000 cosas. Y es muy importante pues, ser sincero con uno mismo y no tenerle miedo al cambio, a decir, es que ya tengo mi vida montada en esto, es que ¿qué voy a hacer fuera de este camino? Pues muchas cosas. Y si miráis a vuestro alrededor, de verdad que cualquier persona que conozcáis probablemente ha pasado por esos cambios y por esas incertidumbres. O sea, uno tiende a sentirse muy solo cuando se plantea estas cosas, pero no es así. O sea, siempre hay opciones. Pasamos al turno de Emilia. ¿Cómo fue tu primer día de prácticas en el hospital? ¿En qué especialidad te gustaría trabajar en un futuro? ¿Has hecho o tienes en mente hacer algún voluntariado? Pues mis prácticas también dependen mucho con los profesionales que esté, porque igual que ocurre con los profesores, hay médicos que pues tienen muchas ganas de enseñar, hay otros que ya están cansados y no tienen como esa motivación de que aprenda la gente. Entonces, depende también en el servicio que he estado y el profesional, pues sí que hay algunas prácticas que son como más participativas, que pues, te dejan participar en la operación. Otras que simplemente, pues en medicina siempre tenemos como la broma de hemos estado toda la mañana haciendo el ficus, en una esquinita en el quirófano sin tocar nada para que no nos echen la bronca, simplemente mirando. Así que depende de la situación en la que se encuentre el hospital, de las posibilidades que haya de entrar en el quirófano y de muchas cosas, pero yo simplemente intento ir a las prácticas, aprovechar el tiempo. Es una oportunidad de estudiar no con los libros, sino con casos reales que te dejan huella, o sea, huella me refiero de que es más fácil aprender la clínica viéndola que si un libro te dice que le va a doler la pierna porque tiene un síndrome. Y no me he planteado el hecho de un voluntariado aún porque creo que necesito formarme más aquí en España, conocer más y encontrar como una buena... orientarme más en el voluntariado, pero no es algo que descarto en un futuro junto con un grupo de médicos, de unos profesores, sí que están haciendo un voluntariado que todos los veranos van a unas regiones de África para erradicar el virus del papiloma, o sea, para intentar ayudar en el virus del papiloma humano. Entonces, en un futuro sí que me lo planteo.
¿Qué notas sacaste en la global? Es decir, en bachillerato como en la EPAU, para estudiar medicina. ¿Qué consejos darías a esas personas que quieren estudiar medicina pero no obtienen la nota suficiente? Medicina es como una de las carreras que, como han dicho mis compañeras, si sacas buenas notas tienes que estudiar medicina. Pues hay mucha gente que sí que se mete en la carrera solo por eso, pero esa gente dura un año. Porque verdaderamente si a ti no te gusta algo, es lo que dice mi amiga Gemma, no puedes seguir por inercia, cambias. En el bachiller y en la selectividad, pues yo estudié mucho y la verdad que tuve muy buenas notas. En bachiller, pues sí que tienes que estar trabajando día a día y yo creo que saqué un 12,5 o algo así, pero no tiene que marcaros una nota. O sea, tu futuro no lo define una nota. Si tú haces la selectividad y no llegas para estudiar medicina, no te preocupes, porque selectividad no es el único camino en el que puedes acceder a medicina. Hay muchas ramas, como puede ser un ciclo, puede ser también estudiar otra carrera del ámbito sanitario. Es que hay 1000 posibilidades. Tengo compañeros que están trabajando de celador y que ahora pues, han visto también ese lado de la medicina y han querido estudiar y tienen 40 años y no se rinden y después de haber estudiado un ciclo y de tener su trabajo, pues han decidido empezar la carrera. O sea que una nota nunca define a una persona ni la capacidad que tiene para estudiar algo. Simplemente es como una barrera que hay que pasar y que si no se obtiene por un camino, hay 1000 otros caminos para poder llegar a ella. Y finalizamos con la última pregunta, Laura. ¿Ha sido difícil compaginar el atletismo con los estudios de medicina? ¿Cuántas horas le dedicas a la semana? Pues la verdad que sí que ha sido un poco complicado, pero más que por el atletismo y por medicina es porque yo soy muy exigente. Entonces, cuando quiero hacer algo, pues yo voy a por todas. No hay como medias tintas en mí. Entonces, cuando entré en medicina, sí que lo dejé un poco apartado porque como que estaba un poco desubicada, la manera de estudiar era muy diferente a la que tenía en el instituto, eran muchos cambios de golpe y decidí pues dejar la competición un poco de lado y centrarme en esta nueva etapa también para disfrutarla de manera diferente. Después me di cuenta, después de 1 año o 2, que mi vida no solo se podía centrar en estudiar y en la medicina, sino que necesitaba también otras vías de escape y siempre me había gustado mucho correr. Entonces lo retomé y sigo entrenando en atletismo. Lo único que ahora pues sí que con más conocimiento y más calma y no siendo tan competitiva, o sea, ya no compito en atletismo, pero sí que me gusta correr, ir a carreras y disfrutar más, tenerlo como un más hobby que como una obligación. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra participación y atención y esperamos que os haya gustado, que os haya motivado e inspirado, que ese era nuestro objetivo, y principalmente que aquellos que todavía estáis nadando en un mar de dudas, que os hayamos podido guiar un poquito en el camino. Entonces, dar las gracias de nuevo al Centro Hans, Maribel y Xami por dar divulgación a las ciencias, al arte y a las letras, y a continuación vamos a pasar al brunch.